La noticia sacudió a todos, la trágica muerte de Jason Jiménez y una pregunta que nadie podía ignorar. ¿Cuánto dinero dejó realmente? Hoy vamos a revelar la millonaria fortuna, los negocios que pocos conocían y los detalles que jamás se hicieron públicos. Quédate hasta el final, porque una de estas cifras cambió por completo la historia. Tenía solo 34 años, fama, aviones privados y una carrera que no paraba de crecer, pero también algo más, una fortuna que pocos imaginaban. Tras el supuesto accidente de avioneta en Boyacá, mientras se dirigía a un concierto, no solo surgió el shock por la tragedia, sino una pregunta incómoda que comenzó a circular en silencio. ¿Qué pasó con todo el dinero que Jason Jiménez había acumulado? Y aquí es donde la historia se vuelve inquietante. Meses antes, en entrevistas que hoy parecen sacadas de una película, Jason confesó haber soñado repetidamente con un accidente aéreo. No fue uno, ni dos, fueron 3 sueños, en los que incluso se veía a sí mismo convertido en noticia. Mientras muchos lo tomaron como una anécdota, hoy esos relatos cobran otro peso, sobre todo cuando se analizan junto a las decisiones financieras que tomó poco antes del viaje. A las 6 de la tarde, cuando su equipo confirmó la noticia, comenzó otra carrera paralela, la de los rumores sobre propiedades, contratos, inversiones y cuentas que no estaban a simple vista. Algunos aseguran que Jason no solo pensaba en música, sino en dejar asegurado un patrimonio capaz de sostener generaciones. Otros dicen que había movimientos recientes que ahora resultan difíciles de explicar. La avioneta llevaba más que personas a bordo. Junto a Jason viajaban decisiones, acuerdos pendientes y un futuro económico que ya estaba en movimiento. El trayecto entre Paipa y Duitama apenas había comenzado cuando todo se salió de control. En segundos, lo que debía ser un traslado rutinario hacia Medellín terminó convirtiéndose en el punto final de una historia que todavía estaba generando millones. 6 personas iban en la aeronave, incluido el capitán. Según los reportes oficiales, el vuelo perdió estabilidad casi de inmediato. Para muchos, fue un accidente. Para otros, el inicio de una serie de preguntas que no tardaron en aparecer, sobre todo cuando se supo que Jason llevaba semanas cerrando compromisos que no eran solo conciertos. Porque no era un viaje cualquiera. Medellín lo esperaba con la agenda llena, contratos activos y presentaciones confirmadas para los días siguientes. San Luis de Gaceno y Miraflores no eran solo escenarios, eran ingresos ya pactados, adelantos, cláusulas y cifras que hoy quedan en el aire. Cada show representaba no solo aplausos, sino movimientos financieros que ahora deben resolverse sin su voz al frente. Quienes estuvieron cerca cuentan que Jason hablaba cada vez más de asegurar el futuro. No desde el miedo, sino desde la previsión. Venía de una vida de esfuerzo, sabía lo que era empezar desde abajo, y por eso no dejaba su dinero al azar. Había aprendido que la fama pasa, pero el patrimonio bien organizado permanece. En cuestión de minutos, todo quedó suspendido. No solo una carrera artística, sino una estructura económica que incluía equipo, logística, inversiones y proyectos que seguían generando dinero incluso sin que él subiera al escenario. Ahí es donde la historia cambia de tono, porque cuando un artista muere en pleno auge, la fortuna no desaparece, se transforma. Hoy, mientras el país asimila la tragedia, hay algo que muchos no ven. Detrás del dolor, se empieza a mover un legado económico que podría ser mucho más grande de lo que se imaginaba. Y lo que viene ahora, decisiones legales, herencias, derechos y acuerdos, apenas comienza a revelarse. La aeronave despegó cerca de las 5 de la tarde y apenas avanzó unos kilómetros antes de desplomarse, un suceso que hoy investigan las autoridades mientras la escena permanece acordonada. Pero más allá de las causas técnicas, el país empezó a mirar otra dimensión de la historia, la de un joven de Manzanares, Caldas, que no solo convirtió su voz en éxito nacional, sino que transformó ese reconocimiento en un patrimonio construido paso a paso, impulsado por una carrera que supo diversificar ingresos, expandirse a otros ritmos y consolidar una marca personal sólida. Jason no era solo el cantante que llenó el Campín en solitario, era un estratega silencioso que entendió el valor de sus canciones, de sus discos, de los derechos que generaban y del impacto de cada presentación. Por eso su trayectoria, desde Te deseo lo mejor hasta Mi promesa, no solo marcó una evolución artística, sino una escalera económica que hoy adquiere otro significado, porque su partida dejó suspendido un legado que mezcla éxito, disciplina y dinero en movimiento, una fortuna nacida del esfuerzo y la constancia que ahora despierta preguntas inevitables sobre su destino, su alcance real y las historias que todavía no han salido a la luz.
Mientras todo eso ocurría en el aire, abajo quedaba algo que pocos estaban mirando, un imperio personal que seguía generando valor incluso sin su presencia. El avión perdió estabilidad, giró de forma errática y terminó cayendo sobre una zona de cultivos, un detalle técnico que hoy analizan las autoridades, pero que para muchos quedó opacado por lo que vino después. Cuando una señal de emergencia permitió ubicar el punto exacto del impacto y se confirmó que ese viaje hacia Medellín jamás tendría destino final, con la noche avanzando y los equipos de rescate llegando al lugar, comenzó otra historia paralela, mucho más silenciosa, relacionada con derechos musicales activos, acuerdos pendientes, regalías futuras y proyectos que seguían corriendo como un reloj, porque Jason no solo dejó canciones y recuerdos, dejó estructuras que continuaban produciendo dinero. Y ahí es donde el golpe fue doble, mientras el país asimilaba la pérdida de una voz nacida del pueblo, empezaba a tomar forma un legado económico que no se detuvo con la caída, una fortuna que quedó intacta entre papeles, contratos y decisiones que ahora deberán salir a la luz, y que podrían revelar que detrás del final abrupto había mucho más en juego de lo que cualquiera imaginaba. Con el impacto terminó el trayecto, pero no todo lo que Jason había puesto en marcha, porque junto a él viajaban personas clave de su círculo de confianza, las mismas que conocían la dimensión real de sus negocios y la estructura que sostenía su éxito, en el punto más alto de su carrera, con una gira exigente y fechas encadenadas que reflejaban ingresos constantes. Su vida se detuvo justo cuando su valor artístico y económico estaba en su mejor momento, y ahí es donde el silencio empezó a pesar distinto, escenarios apagados, compromisos incumplidos y una maquinaria que quedó funcionando sin su creador al frente, mientras la aeronáutica civil avanzaba con los reportes oficiales. En segundo plano comenzaba a tomar forma otra realidad, la de un patrimonio construido con disciplina, decisiones estratégicas y un equipo reducido que ahora guarda respuestas sobre cuánto había logrado acumular, cómo estaban repartidos sus activos y qué camino seguirá una fortuna que nació del pueblo. Creció con cada presentación y quedó suspendida en el instante menos esperado, dejando no solo un vacío emocional, sino un legado económico que ahora empieza a despertar más interés que nunca. Antes de que los reflectores lo alcanzaran, Jason ya entendía el valor del sacrificio, y esa mentalidad fue la que luego trasladó a su manera de manejar el dinero. Desde niño aprendió a convertir el cansancio en oportunidad, y cuando la música empezó a darle frutos, no se limitó a gastarlos, sino que los transformó en estabilidad. Cada canción nacida de su historia, cada gira interminable, cada éxito que sonó en cantinas y estadios, fue alimentando una base económica que creció con discreción, casi en silencio, mientras él seguía recorriendo el país sin bajar el ritmo, acumulando no solo aplausos sino derechos de autor, ingresos constantes y una reputación que multiplicaba su valor. Por eso, cuando la aeronave cayó en la vereda Romita y los equipos de emergencia confirmaron que no había sobrevivientes, el impacto no fue solo humano, también fue estructural, porque en ese punto quedó suspendida una vida hecha a pulso y una fortuna levantada con la misma disciplina con la que cargó bultos en su juventud, un patrimonio que hoy, entre cenizas, protocolos y preguntas sin respuesta, empieza a revelar que el verdadero alcance de Jason Jiménez iba mucho más allá del escenario. Entre sirenas apagadas y miradas incrédulas comenzó a entenderse que lo ocurrido iba más allá de una pérdida artística, porque Jason no solo representaba talento y cercanía, sino una historia de crecimiento que se había convertido en valor real. Cada logro que alcanzó, desde romper rankings digitales hasta ocupar un lugar en la televisión nacional, elevó su nombre a una categoría donde la influencia también se traduce en dinero, en marca, en peso comercial, y por eso su ausencia sacudió tan fuerte, dejó en pausa una agenda propia de los grandes, acuerdos que se firmaban por su credibilidad y una proyección que seguía aumentando. Lo que muchos veían como éxito musical, en realidad era una plataforma que generaba ingresos desde distintos frentes, construida con disciplina y visión, y hoy, mientras el país intenta asimilar que no llegó a Medellín ni al siguiente escenario, empieza a tomar forma otra conversación, una más silenciosa pero igual de poderosa, sobre el alcance de todo lo que logró levantar, una fortuna que creció al ritmo de su constancia y que ahora se convierte en una de las piezas más intrigantes de su legado. En Marinilla no solo se quedó un escenario vacío, también quedó en pausa una cadena de ingresos que ya estaba activada, porque cada fiesta popular representaba pagos, patrocinios, merchandising y movimientos que no se detenían de un día para otro.
La noticia corrió como un golpe seco entre el público que esperaba verlo a las 9 de la noche y, mientras las autoridades organizaban el protocolo, empezó a hacerse evidente que la ausencia tendría un impacto que iba más allá del espectáculo, justo cuando estaba por iniciar una nueva gira que prometía cifras históricas y consolidar aún más su posición. El 10 de enero de 2026 quedó marcado como el día en que una carrera en plenitud se frenó de manera brutal, en el momento exacto en que su nombre tenía mayor peso comercial. Cuando sus canciones estaban vivas en la gente y su agenda hablaba de expansión, no de pausa, las imágenes del siniestro confirmaron lo impensable y, con ellas, comenzó a tomar fuerza una pregunta inevitable: ¿qué sucede? Ahora, con todo lo que estaba en marcha, con los acuerdos ya cerrados, con los ingresos proyectados y con una fortuna que seguía creciendo sin señales de techo, porque mientras el país lloraba la pérdida de una voz, en silencio empezaba a revelarse la dimensión real de todo lo que Jason Jiménez había construido y que ahora queda suspendido entre contratos, cifras y decisiones que aún no han sido contadas. La confirmación del impacto no solo estremeció al público, también activó una sacudida silenciosa dentro de la industria, porque con la partida de Jason quedó al descubierto la magnitud de todo lo que sostenía su nombre. Un artista que transformó la humildad en estructura, el talento en empresa y la constancia en valor acumulado. Desde muy joven entendió que cantar no bastaba, que había que construir. Y mientras apoyaba a su familia y escribía sus propias letras, fue aprendiendo a protegerlo que ganaba, a proyectarse más allá del aplauso inmediato. Por eso su ausencia no solo cerró una etapa creativa, sino que dejó en suspenso un engranaje económico levantado contra toda probabilidad. Hecho de decisiones tempranas, visión a largo plazo y una ética de trabajo poco común, una fortuna nacida del sacrificio diario que hoy cobra un significado distinto, porque detrás del silencio que dejó su voz empieza a sentirse el peso de todo lo que logró edificar antes de tiempo y cuya verdadera dimensión apenas comienza a insinuarse entre quienes saben que Jason Jiménez no solo cantaba su historia, también la estaba asegurando. Ese primer éxito no solo le abrió puertas artísticas, también marcó el inicio de una escalada económica que pocos vieron venir, porque cada álbum, cada escenario histórico y cada gira invicta fue convirtiéndose en activos tangibles, ingresos por reproducciones, derechos que no dejaban de crecer y una marca personal que empezó a cotizarse como nunca antes dentro del género, mientras su voz se hacía parte de la vida cotidiana de millones. Jason entendió el poder de ese alcance y lo transformó en estabilidad, en expansión y en un modelo que funcionaba incluso cuando él no estaba presente. Llenar recintos como el Movistar Arena o el Campín no solo fue una hazaña cultural, fue una confirmación de que su nombre ya movía cifras mayores, de que había pasado de cantar historias ajenas a protagonizar una propia donde el éxito se medía también en patrimonio. Por eso, tras su partida inesperada, su legado adquiere otra dimensión, porque no dejó solo canciones que seguirán sonando, dejó una estructura sólida, construida desde abajo y proyectada a toda Latinoamérica, una fortuna que creció al mismo ritmo que su impacto y que hoy, lejos de apagarse, empieza a revelar hasta dónde había llegado realmente Jason Jiménez. Ese último escenario no solo quedó como un adiós emocional, también como la prueba final del momento exacto en el que se encontraba, activo, cotizado y en plena expansión. Porque incluso esas imágenes finales hoy tienen un valor simbólico y económico dentro de una carrera que nunca se detuvo. Segundos después, cuando la aeronave intentó despegar y no logró tomar el rumbo esperado, todo cambió, y con ese intento fallido quedaron suspendidos planes que ya estaban proyectados a futuro. Negociaciones abiertas y un flujo de ingresos que seguía creciendo. Quienes viajaban con él no eran solo acompañantes, eran piezas clave de un engranaje construido alrededor de la música, del trabajo constante y de una visión que iba más allá del aplauso inmediato, y por eso el impacto fue doble, definitivo, porque no cerró solo una vida en movimiento, cerró el acceso directo a decisiones que hoy rodean uno de los patrimonios más intrigantes del género, sin despedidas ni finales preparados. Jason dejó atrás algo más que recuerdos, dejó una fortuna viva, atada a su nombre, a su obra y a un legado que ahora empieza a ser observado con otros ojos, porque cuando el ruido del escenario se apaga, lo que queda es la verdad de lo que se construyó en silencio, y esa historia apenas comienza a contarse. Ahora la gran pregunta no es cómo ocurrió la tragedia, sino quién se va a quedar con todo lo que Jason Jiménez construyó en silencio. Porque su fortuna no es solo dinero en una cuenta, son derechos musicales que siguen facturando, contratos firmados,
presentaciones cobradas por adelantado y una marca que hoy vale más que nunca. Y cuando un artista muere en la cima, el dinero no desaparece, se vuelve motivo de disputa. Fuentes cercanas aseguran que Jason no dejaba nada al azar. Sabía exactamente quién manejaba cada cosa, quién tenía acceso y quién no. Eso abre una grieta peligrosa. ¿Estaba su patrimonio realmente protegido o ahora quedó expuesto a decisiones que él ya no puede controlar? Porque cuando el creador falta, siempre aparece alguien dispuesto a tomar el mando. Hay quienes sostienen que parte de su fortuna estaba blindada, repartida estratégicamente para evitar conflictos. Otros, en cambio, afirman que no todo quedó escrito y que eso podría detonar tensiones internas entre personas que hoy guardan silencio, pero que conocen cifras, claves y acuerdos que el público jamás imaginó. Lo cierto es que, tras su partida, su música empezó a generar aún más dinero. Reproducciones que se disparan, canciones que vuelven a sonar con fuerza y un nombre que ahora tiene un valor comercial multiplicado. Y ahí surge la pregunta incómoda: ¿quién administra ese flujo? ¿Quién decide y quién se beneficia realmente del legado económico de Jason Jiménez? Algunos aseguran que su fortuna quedará en manos de su círculo más íntimo. Otros creen que la industria ya puso los ojos encima, porque cuando hay millones en juego, la lealtad se pone a prueba. No sería la primera vez que una herencia artística se convierte en un campo de batalla. Lo más inquietante es que Jason siempre habló de cuidar el futuro, de no repetir historias de artistas que lo perdieron todo después de morir. Pero hoy, con el ausente, su patrimonio se convierte en un misterio, uno que podría revelar decisiones ocultas, pactos privados y verdades que nunca salieron a la luz mientras estaba vivo. Porque al final, la tragedia no cerró su historia, la transformó. Y mientras el país llora al artista, en segundo plano se mueve algo mucho más frío y calculado, una fortuna que sigue creciendo y que pronto tendrá dueño.